Hoy vamos a iniciar una temática, una serie de mensajes que estaremos compartiendo en los próximos domingos, y esta serie la hemos titulado Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo nuestra provisión? Amén. Dios es nuestro proveedor. Y el tema de esta mañana es Jehová Jireh. Hoy vamos a hablar sobre el nombre de Dios, y uno de esos nombres con el que Dios se revela a nosotros a través de su palabra es precisamente Jehová Jireh. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 22, versículo 14. Recuerde que hay notas disponibles tanto en inglés como en español, y también las notas usted las puede descargar digitalmente a su aparato inteligente yendo a la página de internet Comunidad Cristiana Emanuel org/notas. Entonces no hay forma de que usted pues se quede sin ir siguiendo lo que estaremos compartiendo durante estos próximos minutos. Amén. Jehová Jireh es el tema, y el texto que vamos a utilizar para desarrollar la temática de esta mañana es Génesis capítulo 22, versículo 14. La Nueva Versión Internacional lee: a este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor será provisto lo necesario. Amén. Hoy vamos a comenzar a hablar esta serie Dios es mi proveedor, y hay hermosas verdades a través de la palabra que usted y yo no podemos dejar de atender. Tenemos que afianzar nuestro corazón en las verdades que el Señor nos comparte a través de su palabra, y precisamente una de esas verdades que nos van a ayudar al día a día, que nos van a ayudar a enfrentar las circunstancias diarias de la vida, es precisamente esta verdad de que Dios es nuestro proveedor. Y un personaje en la Biblia que nos puede de alguna manera enseñar o darnos lecciones acerca de la experiencia de este Dios proveedor, de esta provisión del Señor sobre su vida, es precisamente la vida de Abraham. En la historia de Abraham encontramos cómo Dios, aleluya, manifestó su provisión de muchas maneras y en muchos momentos. Génesis capítulo 22 precisamente nos relata la historia de Abraham, de qué forma Dios se revela a él en el monte Moria. En la cima de un monte, Abraham experimenta la provisión del Señor. Fue tal la provisión que Dios manifestó sobre la vida de este personaje o de este hombre llamado Abraham, que la Biblia dice que él puso por nombre aquel lugar donde Dios se había revelado a él como con el nombre de el Señor provee, el monte de la provisión. Todos de alguna manera conocemos esta historia del capítulo 22 de Génesis. Usted quizás la ha leído, de alguna forma entiende lo que sucedió durante la narración de esta historia, en la que encontramos a un hombre llamado Abraham, aleluya, en un momento, quizás el momento de mayor desafío para él. Y vaya que Abraham enfrentó muchos desafíos. Desde el momento en que Dios trata con él, ya era un desafío tener que dejar su vida de 75 años, una vida establecida, una vida bien establecida en aquel lugar. Pero Dios aparece a su vida y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham sabía lo que esto representaba. Abraham entendía que era volver a comenzar. Un hombre de 75 años, volver a comenzar. Un hombre que había ya establecido su vida en aquel lugar y salir a un lugar desconocido, porque Abraham estaba por salir a una tierra que simplemente él no sabía, pero le creyó a Dios. Y el capítulo 12 dice que salió de aquella tierra, aleluya, creyéndole al Señor y entendiendo que Dios quería cumplir planes maravillosos con él. Pero volviendo a la historia de Génesis capítulo 22, es hermoso darnos cuenta cómo Dios es un Dios que sabe proveer para aquellos que se atreven a dar pasos de fe y que le creen a él. Y de la misma manera en que Dios proveyó para Abraham, aleluya, usted y yo podemos experimentar esa misma provisión. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue proveyendo para nosotros. Pero escuche esto, contrario a lo que quizás pudiéramos nosotros pensar,
cuando uno lee la historia de Abraham, pensando en qué momento es el momento más determinante en esta historia, porque de pronto pudiéramos decir que el momento más determinante y decisivo en la historia de Génesis capítulo número 22 fue el momento en que Abraham decidió levantarse. Aun cuando Dios le estaba pidiendo en sacrificio de obediencia a su único hijo, Abraham se puso de pie, y uno dice, bueno, ese momento debió haber sido el momento más determinante y más decisivo en la vida de este hombre. Pero también uno pudiera pensar que el momento más decisivo fue cuando le vemos tomar el cuchillo, elevarlo, disponiéndose para quitarle la vida a su hijo. Pero contrario a todo eso, queremos decir que el momento más determinante y decisivo en la historia de Abraham fue cuando su hijo Isaac, después de haber examinado todo lo que habían traído para el sacrificio, de pronto descubre que habían dejado de lado, es decir, se habían olvidado. Traían el cuchillo, traían la leña, traían, aleluya, el fuego, traían muchas cosas que se necesitaban para el sacrificio, pero de pronto Isaac se da cuenta que no traían consigo el cordero para el sacrificio. Y entonces cuando Isaac descubre esto, le dice: papá, nos olvidamos de lo más importante, no traemos el cordero para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Ese momento es el momento más determinante, es el momento más decisivo. Y cuando me refiero a un momento determinante, estoy hablando de aquellos momentos, hermanos, aleluya, que cambian, que de pronto, aleluya, hacen un giro a nuestra vida, que de pronto nos encaminan en una dirección completamente distinta a la que nosotros estamos llevando. Aleluya. Abraham se levantó esa mañana entendiendo cómo terminaría su día, entendiendo que su día terminaría, aleluya, que salía de su casa, aleluya, junto con su hijo, aleluya, pero aleluya, sin comprenderlo todo, aleluya, él sabía que ese día él habría de sacrificar a su hijo Isaac, aleluya. Así que cuando le pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, Abraham responde, aleluya, y le dio una respuesta que fue tan determinante que marcó un rumbo inesperado en la historia. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Génesis 22 versículo 8 dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío, contestó Abraham, y siguieron caminando juntos. Dios proveerá. Aleluya. Cuando Abraham responde, Abraham, aleluya, le dice a Isaac: no te preocupes, no es un asunto que a nosotros nos competa. Aleluya. A final de cuentas, nuestra vida, aleluya, está en las manos del Señor, y Dios de alguna manera habrá de proveer el cordero para el sacrificio que le vamos a ofrecer. Sabe que a menudo, aleluya, nuestras vidas se ven también confrontadas por circunstancias que nos indican de pronto que nuestro final no es el que nosotros esperamos. De pronto pensamos que los pronósticos, las cosas, cómo se ven las cosas, cuando uno contempla la situación en derredor nuestro, uno dice: aleluya, las cosas no van a terminar bien. Pero las cosas pueden cambiar cuando empezamos a ver las cosas de una manera distinta, al poner nuestra atención en el Dios que provee, en el Dios que es nuestra provisión. Abraham le creyó al Señor, y entonces dijo a Isaac: Dios se encargará de proveer un cordero para el sacrificio. Sabe que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 19 nos recuerda algo que usted y yo no podemos olvidar. Pablo dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿Alguien cree que Dios sigue proveyendo para este tiempo? Dios es nuestra provisión.
Dios es nuestra provisión y estamos creyendo, aleluya, que Dios seguirá proveyendo para ti y para tu familia. El nombre de esta serie es una declaración poderosa. De la misma forma en que Abraham declaró, aleluya, Dios proveerá, aleluya, queremos invitarlos, queremos motivarlos, queremos animarlos a que usted también haga esa misma declaración y crea que aún en tiempos de adversidad, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de necesidad, seguimos confiando en el Dios que provee día a día para a los suyos. Dios proveerá. Génesis 22 versículo 8 aleluya, nos señala esta expresión. Y yo quiero mencionar tres cosas antes de ir a los puntos principales. A manera de introducción, quiero que entendamos la expresión que, aleluya, Abraham declara cuando dice Dios proveerá. ¿Qué significa esto? En primer lugar, Dios proveerá significa reconocer el carácter de Dios. Cuando Abraham dice Dios proveerá, él tiene claro quién es Dios. Él tiene claro cuál es el carácter de Dios. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios sustentador. Dios es un Dios que sabe suplir la necesidad de su pueblo, de sus hijos. Y vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos más de 169 versículos, pasajes, historias, personajes en los que se nos refieren las diferentes formas en las que Dios nos muestra y manifiesta su provisión sobre nosotros. El nombre de Jehová Jireh, ese nombre se traduce como el Señor proveerá. Cuando, aleluya, Dios se revela a nosotros como Jehová Jireh a través de su palabra, ese nombre, aleluya, señala uno de los atributos de Dios, de su naturaleza. Él es un Dios que sabe extender su mano para bendecir a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que se ocupa, aleluya, de nuestras necesidades. ¿Para qué? Para que a ti y a mí no nos haga falta nada. ¿Sabe que este término de Jehová Jireh, o este nombre de Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, también se refiere al Señor que se encarga de todo? Aleluya, Dios se va a encargar de todo. Cuando Abraham le responde a su hijo y le dice Dios va a proveer, le está diciendo no te preocupes yo no me voy a preocupar de eso, porque a final de cuentas Dios se va a encargar de todo. Aleluya, tenemos que abrazar esta verdad, iglesia. Aleluya, tenemos que abrazar la verdad de que Dios, aleluya, es nuestra provisión. De ahí que cuando Santiago se refiere al Señor dice, aleluya, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice no hay sombra de variación. Es el Dios que no cambia, el Dios que te proveyó ayer, es el Dios que te provee hoy, pero también es el Dios que será tu provisión el día de mañana. Aleluya, Jehová Jireh no cambia. Aleluya, Él no se agotan los recursos. Nuestros recursos se agotan. Aleluya, nuestra vida pasa por tiempos de crisis, por tiempos de escasez, pero Dios sigue teniendo recursos suficientes para hacer nuestra provisión. Cuando dice Abraham Dios proveerá, Él está hablando no solamente, aleluya, que reconoce el carácter de Dios, sino que también expresa plena confianza en el plan perfecto de Dios. Nosotros tenemos planes, hacemos planes, aleluya, y a veces nos aferramos a hacer cumplir, aleluya, nuestros planes aún por encima de los planes de Dios. Pero nuestros planes son imperfectos, nuestros planes, aleluya, a veces son egoístas, nuestros planes a veces están corrompidos, aleluya, por
malos motivos, por malas, aleluya, expectativas, qué decir. Pero ¿sabe qué? Abraham entendió, seguramente él tenía sus propios planes con Isaac, seguramente él quería, aleluya, ver a su hijo alcanzar sueños que él mismo no había podido lograr. De pronto Abraham tenía sus propios planes, pero cuando Dios le dice: entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, la Biblia dice que Abraham, aleluya, obedeció al Señor. ¿Sabe por qué? Porque puso su confianza en los planes perfectos de Dios. Dios tiene mejores planes que los de nosotros. Qué hermoso que cantábamos esta mañana, cuando cantábamos ese primer coro, ¿verdad? Hablábamos sobre los planes del Señor, al poner nuestros planes en las manos del Señor, porque a final de cuentas los planes del Señor son perfectos. Jeremías 29 versículo 11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bien. Los planes del Señor son para tu bien. Los planes del Señor van a beneficiarte tanto a ti como a los tuyos. Dice el Señor: planes de bien y no de mal, aleluya, para que reciban, aleluya, el fin que ustedes esperan. Así que cuando Abraham dice: Dios va a proveer, está, aleluya, reconociendo el carácter de Dios, pero también está reconociendo, aleluya, su confianza en un plan perfecto y más alto, que es el plan del Señor. Pero también, por último, contribuye a soltar nuestras preocupaciones y ansiedades. Esas preocupaciones, esas ansiedades, todas esas situaciones que de pronto nos angustian, cuando tú, aleluya, entiendes lo que es decir: Dios proveerá, te vas a encontrar, aleluya, con un alivio profundo en tu corazón. Lo decía hace unos momentos, aleluya, el nombre Jehová Jireh implica el hecho de que Dios es un Dios que se va a encargar de todo. Y entonces, si Dios se va a encargar de todo, ¿por qué nos preocupamos? Si Dios se va a encargar de todo, ¿por qué nos preocupamos? Cuando tú crees en un Dios que provee, tú podrás decir, vivir y practicar el Salmo 23. Y digo practicar porque el Salmo 23 lo conoce todo mundo. Amén. Hasta los inconversos. Todo mundo conoce el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Pero cuando tú le crees al Dios que provee, tú podrás practicar diariamente, aleluya, que Dios es tu pastor y por ello nada te va a faltar. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe que las ovejas no tienen por qué preocuparse qué van a comer? Las ovejas no tienen de qué preocuparse dónde van a beber agua. Ellas saben que el pastor las va a guiar por lugares delicados, por pastos verdes donde ellas puedan descansar. Y hay 4 verdades que yo quiero compartir con usted, que nos van a ayudar a experimentar la provisión de Jehová Jireh, que nos van a ayudar a experimentar en nuestra vida diaria la mano poderosa, aleluya, que provee para cada uno de nosotros. Esta primera verdad, número 1, la disposición determina las facilidades para la provisión. Esta es la primera verdad. Hay una verdad que tenemos que considerar y la encontramos en el Génesis capítulo 22 versículo 1 en adelante. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él: aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. La primera verdad, hermanos, aleluya, que nos ayuda a experimentar la provisión de Dios en nuestras vidas es, aleluya, la disposición de corazón. La disposición de corazón, cuando hay un corazón dispuesto, aleluya, facilita
la manifestación de la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Abraham era un hombre dispuesto, con un corazón dispuesto para Dios, un corazón que estaba listo para actuar de acuerdo a lo que Dios le indicara, de acuerdo a lo que Dios le dijera. Mencionaba hace unos momentos en Génesis capítulo 12, cuando Dios se aparece a Abraham en tierra de su padre. Aleluya, Dios se revela a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te voy a mostrar. Abraham, aleluya, no cuestionó a Dios. Abraham no, aleluya, le puso excusas a Dios en ningún momento. Abraham estuvo dispuesto, y la Biblia dice que Abraham salió, es decir, Abraham tenía un corazón listo para actuar de acuerdo a lo que Dios quería que él hiciera. Y en este caso no es la excepción. Génesis 22 versículo 1 dice que Dios lo llamó y Abraham respondió. Y la respuesta de Abraham expresa, aleluya, la actitud que había en su corazón. La Biblia dice que cuando Dios le habló, Abraham le dijo: aquí estoy, estoy dispuesto, estoy listo para escuchar, estoy listo para obedecer, estoy listo para creer, estoy listo para hacer lo que tú quieres. Mire, Abraham, aleluya, expresa su disposición para con Dios, y esto demuestra que para Abraham esa era su prioridad, que Dios era prioridad en la vida de Abraham. Y si usted va más adelante en Génesis 22 versículo 11, se va a encontrar con que Abraham vuelve a responder de la misma manera cuando el ángel le dice y le llama del cielo: Abraham, aleluya. En un momento determinado le llama y le dice: Abraham, Abraham. Y entonces él respondió: aquí estoy. Esto, hermanos, está claro. Abraham era un hombre que estaba dispuesto, aleluya, a actuar de acuerdo al Señor. Él estaba listo para moverse en el ritmo de Dios, en lo que Dios le dijera que hiciera. Abraham estaba listo para actuar porque él tenía toda su confianza puesta en el Señor, y esa disposición le facilitó a Abraham el camino para experimentar y para alcanzar la provisión de Dios sobre su vida. Y es precisamente lo que Dios quiere despertar en nosotros. Dios quiere despertar, aleluya, a la iglesia para disponer su corazón, porque cuando la iglesia dispone su corazón para Dios, la iglesia, aleluya, esa disposición crea un ambiente para alcanzar la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Si hiciéramos una lista en nuestras prioridades, ¿cuál sería nuestra primera prioridad? ¿Cómo estaría nuestra agenda? ¿Qué es lo primero que hacemos en el día? ¿Sabe que Jesús nos enseñó la importancia de poner a Dios en primer lugar? Primero a Dios sobre todas las cosas. Si usted va a Mateo capítulo 6 verso 33, la traducción lenguaje actual dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Un corazón dispuesto facilita experimentar la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Dios todo lo que necesita para lo que Él quiere hacer, todo lo que Dios necesita es un corazón dispuesto. Un corazón, aleluya, que le dé prioridad, aleluya, a lo que Dios quiere, a lo que Dios, aleluya, ha planeado, al propósito que Dios quiere cumplir sobre nuestras vidas. Otra versión de Mateo capítulo 6 verso 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo, y se les dará, dice, todo lo que necesiten. Busquen a Dios por encima de todo. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, el resultado de tener un corazón dispuesto a Dios, hermanos, el resultado es que vamos a recibir lo que necesitamos por añadidura. Yo no sé cuántos lo han experimentado. Amén.
Pero la verdad es que Dios, aleluya, manifiesta su gracia, su favor, cada vez que nosotros sabemos ponerlo por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación. Abraham nos enseña y nos da una lección de un corazón dispuesto a orar, de un corazón dispuesto a obedecer, de un corazón dispuesto a creer, de un corazón dispuesto a depender de Dios y a saber esperar en el Señor. Mire lo que dice el diccionario acerca de la palabra dispuesto. La palabra dispuesto significa preparado para ser utilizado. Preparado para ser utilizado. Y se refiere a alguien que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ello. Así que cuando tú dispones tu corazón, lo que estás haciendo es preparando tu corazón, preparando tu vida. Estás preparando el terreno, estás preparando, aleluya, tu vida para lo que Dios quiere hacer. Abraham se levantó esa mañana con un corazón dispuesto y le dijo al Señor: aquí estoy. Aleluya, su corazón estaba listo, aleluya, su vida estaba preparada, aleluya, para lo que Dios quería hacer. Y entonces empezó a caminar con ese corazón dispuesto, y en ese corazón dispuesto Dios manifestó su provisión de una manera sobrenatural. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere que nosotros también experimentemos, hermanos, su provisión. Pero vuelvo a repetir, todo lo que Dios necesita es un corazón, aleluya, que esté dispuesto. Cuando pienso en un corazón dispuesto, hay un pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, una historia de una mujer que llega con el profeta, aleluya, Eliseo, para decirle: los acreedores han venido a tomar a mis hijos y había una deuda pendiente que mi esposo no pudo pagar, y ahora se quieren llevar a mis hijos como esclavos y no sé qué hacer. Y entonces en el versículo número 2, el profeta dice: ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta mujer? Esta mujer le dijo: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Todo lo que tengo es un frasco con un poco de aceite. Es todo lo que hay, es todo lo que tengo. No hay más, no me pidas más, porque es todo lo que tengo, aleluya, en casa. Y cuando el profeta escuchó la respuesta de esta mujer, entonces el profeta le dijo: ve con tus amigos, con tus vecinos, envía a tus hijos para que busquen vasijas vacías y que las traigan a tu casa. Enciérrate en tu casa, aleluya, y empieza a llenar con ese frasco cada vasija vacía. Y la Biblia dice, aleluya, los que han leído esta historia no me dejarán mentir, pero la Biblia dice que los hijos traían las vasijas vacías a su madre y su madre empezaba a llenarlas hasta el tope. Y entonces se llenaba una vasija y llegaba otra para ser llenada, aleluya, y aquel frasco con aquel poco aceite nunca dejó, aleluya, de fluir, nunca escaseó, aleluya, hasta que de pronto ya no hubo más vasijas que llenar. ¿Sabe que esta historia nos recuerda que mientras haya una vasija vacía, el aceite no dejará de fluir? No va a escasear el aceite mientras tu corazón esté dispuesto para ser llenado por la gracia y el poder del Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número 2, la segunda verdad: a medida que avanzamos a la acción, experimentamos la provisión. Amén. A medida que avanzamos, a medida que nos movemos, la Biblia dice en Génesis 22, versículo 3: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Note esto: Dios le dijo: en aquel lugar me vas a ofrecer a tu hijo Isaac.
Cualquiera se pudo haber paralizado. Amén. Cualquiera de nosotros pudo haber retardado la llegada. Amén. Como cuando sabes que si llega el lunes tienes que enfrentar una situación, algún pago que dar, tienes que cubrir una situación que no tienes con qué hacerlo, tienes que tomar una decisión, aleluya, que has querido postergar lo más posible porque te es incómodo tomar esa decisión. La Biblia dice que cuando Abraham, aleluya, escuchó lo que Dios le había pedido, dice que se levantó muy de mañana. Yo no sé si acostumbraba a levantarse a esa misma hora, pero quiero pensar que ese día, aleluya, precisamente quizás se levantó un poco más temprano, aleluya, para preparar todo lo que él necesitaba. Dice, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó consigo a unos siervos y a su hijo, y después cortó leña y salió al lugar que Dios le había, aleluya, indicado. Abraham actuó, Abraham se movió, Abraham avanzó, aleluya, hacia donde Dios le dijo que lo hiciera. Esto nos habla, amados hermanos, aleluya, de que si nosotros buscamos experimentar la provisión de Dios, tenemos que avanzar, tenemos que accionar, no detenernos, no estacionarnos, aleluya. Peligramos de no experimentar el favor de Dios sobre nuestras vidas si de pronto nos dejamos caer y no podemos seguir adelante. Necesitamos, aleluya, continuar, necesitamos seguir avanzando, porque a medida que tú avanzas a la acción, aleluya, Dios se encargará de manifestar su provisión sobre tu vida. A veces la escasez, a veces la angustia, a veces la carga nos hace pensar que no podemos seguir adelante. Y el enemigo está trabajando precisamente para que tú no avances, porque él sabe que en tu avanzar, él sabe que si tú continúas hacia adelante, tú vas a ver la provisión de Dios manifestada sobre tu vida. Y entonces por eso te quiere detener. Y entonces por eso el enemigo quiere que mejor te tomes tu tiempo para descansar, para que te relajes, no te la lleves tan rápido y entonces te detengas. Pero el peligro de detenernos es quedarnos dormidos en el camino. El peligro de detenernos, aleluya, es aleluya, perder la oportunidad de ver la manifestación de la gracia del Señor. Mire el caso de Elías, aleluya. Dice la escritura que cuando Elías, después de haber hecho descender fuego del cielo y de haber, aleluya, dado muerte a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, cuando Jezabel se da cuenta de lo que Elías había hecho, mandó decir a Elías, le dijo: voy a hacer lo mismo que tú hiciste con los profetas de Baal y de Acera, y te voy a cortar la cabeza. Cuando Elías escucha esas palabras, la Biblia dice que Elías sale huyendo rumbo al desierto. Llegó un momento donde ya no pudo seguir adelante. Un día de camino estuvo huyendo y huyendo, pero de pronto ya no pudo más y le dijo al Señor: basta ya, Jehová, que esto se acabe, aleluya, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y entonces dice que en su desesperación y en su agonía, la Biblia dice que se sentó debajo de un enebro y se quedó dormido. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere llevarte, aleluya, a desanimarte, a que no avances, a que pienses que no puedes seguir. ¿Por qué? Porque de esta manera él quiere hacernos pensar que Dios, aleluya, se ha olvidado de nosotros. De que Dios, aleluya, ya no está de nuestra parte, ya no está de nuestro lado, aleluya. Pero bendita sea la gracia y la misericordia del Señor, aleluya. Elías escuchó la voz de Dios hablar a su corazón y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Levántate, es momento de seguir adelante, levántate. Escuche esto: Elías pensaba que su vida, aleluya, había concluido, aleluya, porque eso él lo había pensado. Él pensaba que ya no podía seguir adelante, pero el Señor le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Bendito sea el nombre del Señor. A veces el enemigo quiere hacernos pensar que ya no hay mañana,
que ya no hay forma de seguir adelante, pero el Señor tiene grandes planes todavía para con nosotros. El Señor le dice a Elías: largo camino te resta. Hay que seguir adelante, porque en tanto que tú te mueves en ese accionar, tú vas a ver la manifestación de la provisión de Dios sobre tu vida. El salmista lo dice en el Salmo 27, versículo número 13, cuando él dice, aleluya, si hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No desmaye, no desmaye, no se detenga, siga avanzando, aleluya, siga extendiéndose hacia adelante. Hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. Mire lo que dice la Escritura, y en la acción el Señor sabe manifestar su favor. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La abundancia, el favor del Señor está con aquellos que saben actuar, que se mueven, que están en la acción. Esto es algo que me gusta mucho pensar, porque de hecho vamos a hablar de esto la última semana. Aleluya, la provisión de Dios y la mayordomía de Dios. Pero me gusta pensar en el hecho de que cuando Dios nos provee, muchas veces la provisión de Dios viene en forma de semilla. A veces Dios lo que te da es una semilla. Dios pone en nuestras manos una semilla, y esa semilla va a dar su fruto si la ponemos a trabajar. Amén. Si la ponemos, si hacemos con ella lo que tenemos que hacer. Y muchas veces nos perdemos la provisión de Dios, que Dios quiere compartir con nosotros. El resultado, aleluya, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque sencillamente, aleluya, no supimos qué hacer con aquella semilla. Pero Abraham supo actuar, y Abraham se movió. Y cuando tú te mueves, a medida que tú accionas, tú verás la provisión del Señor sobre tu vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 11. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Todo lo bueno que con tanta paciencia, dice el Señor, ustedes esperan recibir. Así que hay que accionar, no se detenga. Número 3, la tercera verdad es que la provisión va de la mano de nuestra dependencia en Dios. La provisión, hermanos, va de la mano de nuestra dependencia en el Señor. Abraham pudo dejarse llevar por la preocupación, porque esa es la tendencia de todos los seres humanos. Nos preocupamos por todo. Fácilmente nos preocupamos. Pero ¿sabe que los seres humanos no fuimos diseñados para preocuparnos? Por eso una persona que se preocupa, aleluya, demasiado, empieza a tener consecuencias. De hecho, médicamente está comprobado que hay muchas enfermedades causadas o son el resultado de la ansiedad, de la preocupación, de mucho estrés. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no fue diseñado para preocuparse. Amén. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para preocuparse, porque Dios creó al hombre y lo puso en un lugar donde tenía todo. El hombre no tenía que preocuparse de nada, pero por causa del pecado, el pecado dio como resultado precisamente tantos problemas, aleluya, consecuencias a nuestras vidas, y una de ellas es precisamente la preocupación. Pero Abraham se pudo haber preocupado, pero decidió, aleluya, no preocuparse, sino que, aleluya, supo depender del Señor. Por eso cuando su hijo le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?, él le dijo: no te preocupes, Dios se encargará de proveer lo que necesitamos. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dios quiere que dejemos de preocuparnos y empecemos a depender totalmente
de Él. Amén. Pablo dice en su carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, dependan de Dios. Pero nuestro problema es que nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Y lo he dicho en otras ocasiones, amén. Lo he dicho en otras ocasiones, si usted no ora, usted va a tener muchas cosas por qué preocuparse. Pero si usted ora, usted no tendrá nada de qué preocuparse. Amén. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Mire, Proverbios capítulo 10, versículo 22. Quizás usted conoce este texto y ha leído este texto con la versión del 60, donde dice que la bendición de Jehová, aleluya, la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza con ella. Amén. Esa versión es una versión común que todos conocemos, pero mire, permítame leerlo en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice: la bendición del Señor trae riquezas, dice, y nada se gana con preocuparse. Absolutamente nada. Es inútil, porque por más que tú te preocupes, la preocupación nunca ha resuelto un problema. La preocupación nunca, aleluya, ha resuelto alguna situación. Al contrario, la preocupación lo que hace es multiplicar la carga, es multiplicar el problema, es, aleluya, es cargar cada vez más la situación y nos lleva a una situación de angustia y de desesperación. Por eso el proverbista dice: nada se gana con preocuparse. Jesús dijo: por más que quieras aumentar 1 centímetro en tu estatura, aleluya, por más que te preocupes, no lo vas a lograr. Es imposible. Lo que tienes que aprender es a depender de Dios, porque eso sí trae solución a nuestras vidas. Y entonces Cristo dice: mira las aves, aleluya, ellas no se preocupan de lo que van a comer. Aleluya, ¿por qué? Porque ellas dependen de su Creador, dependen del Dios que no se olvida de ellas. Mira los lirios del campo, cómo se visten. Ni aun Salomón, con toda su riqueza, fue capaz de vestirse con tanta elegancia, con tanta realeza. Pero ¿quién los viste? Quien viste los lirios del campo, quien alimenta las aves de los cielos, es el Dios que también, aleluya, quiere proveer y sustentar nuestras vidas. Den un aplauso fuerte al Señor. Nada se gana con preocuparse, pero es una decisión que usted toma diariamente. Es una decisión que usted toma. O sigue insistiendo, aleluya, con preocuparse, o simplemente trae lo que le preocupa a las manos del Señor, porque voy a dejar que Dios se encargue. Así que cuando usted dice Dios proveerá, eso es un alivio para el corazón, porque usted está entendiendo, aleluya, que Dios se sabrá encargar de cualquiera que sea nuestra situación. Filipenses 4:7 dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Abraham levantó la vista y vio el lugar, aleluya, indicado, y siguió hacia adelante. ¿Por qué? ¿Cómo se mantiene el paso cuando ves una situación amenazante en tu vida? ¿Cómo puedes seguir adelante? ¿Cómo es posible que Abraham le haya dicho a sus siervos: quédense aquí, ahora el muchacho y yo iremos? El muchacho y yo vamos a ir a aquel lugar, ustedes quédense aquí. ¿Cómo se mantiene el paso ante tal situación? La única manera de hacerlo es depender de Dios. Y número 3, la tercera verdad, vaya conmigo, la cuarta verdad es que la provisión divina se alinea a nuestra intimidad con Dios. La provisión de Dios, hermanos, aleluya, es el resultado también de un tiempo de comunión con el Señor. Mira lo que dice la Escritura en el Salmo 34, versículo número 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es la claridad de la palabra de Dios. La Biblia es tan clara. Cuando usted y yo
buscamos la provisión de Dios, tenemos que entender que esa provisión del Señor está con aquellos que saben buscar a Dios en oración, que saben buscar a Dios a través de la palabra, que saben, aleluya, que saben tomar un tiempo de intimidad y de comunión con el Señor. Hay tantas maneras en las que nosotros podemos estar en comunión con el Señor: a través de su palabra, a través de un tiempo de oración. Lo podemos hacer también a través de la iglesia, porque la iglesia, hermanos, nos muestra el camino. La iglesia nos orienta, la iglesia nos conduce nuestras vidas, conduce nuestro corazón, aleluya, para poder nutrir y alimentar nuestra relación con el Señor. Y cuando tú alimentas tu tiempo de comunión con Dios, dice el salmista que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. Esa búsqueda de Dios, esa comunión con el Señor, aleluya, le garantiza la experiencia de la provisión de Dios sobre su vida. Génesis capítulo 22, versos 5 al 6 dice que Abraham les dijo: quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Pero note lo que dice Abraham: allí adoraremos. Amén. Allí vamos a adorar. Abraham estaba, aleluya, en una comunión con Dios, y no estaba dispuesto a perder su comunión por su preocupación, por sus miedos, por sus temores. No estaba dispuesto a romper esa relación con Dios por la desobediencia. Él dijo: vamos a ir a aquel lugar, y estando ahí, lo que vamos a hacer es adorar al Señor. Pero no solamente, aleluya, le dijo adoraremos, sino que dice volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras dice el texto, aquí le moví algo, perdón. Dice que puso la leña sobre los hombros de de Isaac. Dice, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Es decir, estaba dispuesto a mantener su relación con el Señor, a seguir adelante, a no detenerse, a no flaquear, a continuar. Y es que a medida que nosotros profundizamos en nuestra intimidad con Dios, encontraremos las diferentes maneras en las que Dios provee para nuestras vidas. Hemos sido testigos de la forma en la que Dios, aleluya, provee en momentos de crisis y en momentos de necesidad. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, vivíamos en una pequeña traila que fuimos poco a poco acondicionando, de recién casados, y pastoreábamos una pequeña iglesia en la ciudad de Hueslaco. Dios nunca nos dejó, nunca nos desamparó. Hubo un tiempo en que yo estuve trabajando en la carpintería, pero la iglesia empezó a crecer, a demandar un poco más de nuestro tiempo, y difícilmente yo podía estar trabajando y atendiendo las cosas de la iglesia. Pero decidimos creerle al Señor. Decidimos dejar el trabajo para enfocarnos solamente en la iglesia, pensando en que Dios sería nuestra provisión, pensando en que Dios nos había de sustentar. Es lo que predicamos, es lo que enseñamos. Y entonces empezamos a orar al Señor, mi esposa y yo. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. Porque uno puede poner su confianza en el trabajo, uno puede confiar en muchas otras cosas, pero decidimos confiar en el Señor. ¿Y sabe qué sucedía? Que a veces la alacena estaba un poco escasa, pero a veces levantábamos por la mañana o llegábamos a la casa después de un culto, de haber estado predicando en algún lugar, de haber estado enseñando en la escuela bíblica, y de pronto llegábamos a la casa y nos encontrábamos con costales de papa.
en el porche de la casa. Costales de arroz, de cebolla. La gente llegaba, a veces no sabíamos ni quiénes eran, pero el Señor en la mañana nos sorprendía con mandado afuera de la casa. Hace poco llegó una familia a la casa, a nuestra casa aquí en Edimburgo, de hace, no sé, aunque les saludamos y les vemos seguido, pero en alguna reunión, pero hacía mucho tiempo que no volvían a estar en casa toda la familia, es decir, por la mayoría de ellos. Y mi esposa y yo lloramos un poquito porque recordamos que esa familia, cuando más necesitados estábamos, fueron una de las familias que Dios usó para llevar alimento a nuestra casa. Y llorábamos un poquito, pero también reíamos un poco al platicar con ellos. Pero sabe, hermanos, Dios es un Dios tan maravilloso que sabe proveer a sus hijos cuando más lo necesitamos. Recuerdo que una vez veníamos de estar predicando en Misión y llegué yo, ya era muy noche, y llegué y me quité el saco y puse las cosas en diferentes partes y dormimos y todo. Cuando con el paso del tiempo, recuerdo que me hablan mis papás y me dicen, vamos para allá. Y bueno, ya estábamos levantándonos cuando nos dicen vamos para allá. Desde Tampico venían 6 horas y entonces mi esposa empieza a preparar la recámara para donde se iban a quedar y todo. Y entonces de pronto empieza a buscar qué hacer de comer, qué hacer de almorzar para ella y para mí. Y me dice, no tenemos nada ni para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y empezó a llorar. ¿Qué vamos a hacer? Tus papás vienen y no tenemos mandado. ¿Qué vamos a hacer? Y le dije, bueno, vamos a esperar que Dios se encargue de suplirnos lo que necesitamos. Y oramos al Señor. Yo tenía unas visitas que hacer, iba a ir a hacer unas cosas en el templo, y le dije, allá en Hueldaco, y le dije, vamos a confiar. Y mi esposa dijo, bueno, yo me quedo aquí. Empezó a limpiar y empezó a hacer todo. Y la dejé llorando. Me fui, se quedó llorando. Cuando regreso para la hora de la comida, la encuentro llorando. Y cuando la veo llorando, le dije, Saraí, ¿por qué estás llorando? Vamos a creerle a Dios. Dios se va a encargar. Vas a ver que Dios va a suplir nuestra necesidad. No te preocupes, Dios va. Y cuando me estaba así, de repente me levanta un cheque. Y uno sabe identificar ya el papelito, ¿no? Que levanta un cheque y me dice, mira lo que me encontré. Le dije, ¿y ese cheque? Me dijo, míralo. Ese cheque, hermanos, tenía 3 meses que me habían dado aquella noche que había ido a predicar a Misión, en unas iglesias allá en Misión, que se juntaron, hicieron una reunión, nos invitaron. Ese día yo llegué, saqué el cheque, lo puse en el ¿cómo se llama? En el peinador. Y cuando mi esposa estaba limpiando, ¿verdad? Las hermanas tienen ahí el peinador, la carpetita y los perfumes y todo así a un lado. Y cuando estaba limpiando, mi esposa quitó la carpeta, quitó todas las cosas y empezó a limpiar la carpeta. Dice que abajo donde pega el espejo con la base del peinador, dice que vio que había un papelito así hacia adentro, y dice que empezó a quererlo sacar con la uña. Y lo empezó a sacar con la uña, y cuando lo va sacando, hermano, se da cuenta que era un cheque que nos habían entregado hace 3 meses atrás. Aleluya. Y cuando lo ve, se da cuenta que era una ofrenda. Le aseguro que si ese cheque lo hubiera encontrado antes, lo hubiera feriado. Pero Dios dijo, te lo voy a guardar, porque te voy a mostrar que yo estoy contigo, que nunca te dejo y que nunca te desamparo, porque Dios es nuestra provisión. ¿Sabe que Dios es el Dios que provee? Y Dios se encarga de proveer, hermanos, a nosotros en medio de la adversidad, en medio de la necesidad. Pero Dios dice, yo necesito que tú estés en comunión conmigo. Mire lo que dice la Escritura. Un pasaje más antes de terminar. Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas
es decir, comunión. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Otra versión dice te recompensará en público. ¿Por qué hablo de este texto? Porque es un Padre que todo lo ve. ¿Sabe que el nombre de Jehová Jireh en hebreo, hermanos, aleluya, se refiere a un Dios que provee? Pero no habla, no solamente es un Dios que provee, sino que es un Dios capaz de verlo todo. Él provee todo porque Él lo ve todo. Yo no sabía lo que esperaba. Yo no sabía qué esperar. Yo no sabía que mis padres iban a llegar. Yo no sabía que iba a necesitar, aleluya, la despensa para ese día. Yo no sabía muchas cosas. Pero lo que yo no veía, lo que yo no entendía, lo que yo no miraba con mis ojos, Dios ya lo había visto. Y entonces tomó ese cheque y lo reservó para cuando más nosotros lo habríamos de necesitar. Dios lo ha visto todo. Dios ha visto tu necesidad. Dios ha visto esa preocupación en tu corazón. Aquello que nadie sabe de tu vida, Dios lo conoce. Aquello que nadie, aleluya, conoce de ti, Dios ya lo ha visto. Pero no solamente lo ha visto, Él ha preparado lo necesario para que tú tengas la provisión que tú necesitas en tu corazón. Dios es el Dios que provee. Jehová Jireh. ¿Sabe que para Pablo Él es el Dios que siempre suple? Para David es el pastor que nunca falla. Para Daniel es el ángel que viene a nuestro rescate. Para Moisés es la presencia que nos acompaña y nos da descanso. Para la iglesia es el Dios que nunca abandona. Pero para Abraham es el Dios que siempre provee. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sigue siendo nuestra provisión. Yo lo decía esta mañana. El motivo de esta serie es animar y motivar a cada uno de ustedes a creer que Dios, aleluya, es nuestra provisión. Es ver al Señor entendiendo que a pesar de las adversidades y las circunstancias negativas en las que nosotros podemos estar atravesando, quizás ahora mismo tú estás atravesando un momento de escasez, un momento de desierto en tu vida. Pues yo quiero decirte algo: si estás pasando por el desierto, no cierres los ojos, porque si estás pasando por el desierto y abres los ojos, seguramente verás descender maná del cielo. Seguramente verás la manifestación de la gracia y del favor de Dios sobre tu vida. Dios le proveyó un cordero a Abraham para el sacrificio. ¿Y sabe qué ha hecho Dios por nosotros? Nos ha provisto también un cordero. Nos ha provisto también un cordero, el Hijo de Dios. Y en Él, usted y yo tenemos todo lo que necesitamos.